Vinculado con una divulgación de una estadística que se hace semestralmente sobre tallas y pesos de niños. Acá lo estás viendo. ¿Quién lo organiza? Bueno, son dos organizaciones. Hay organizaciones de extracto social. Muchas veces ocupan lugares en medios a propósito de reclamos. No obstante, el relevamiento es bien interesante para conocer. El informe se realizó en 14 provincias entre 24.700 niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 19 años vinculados a comedores y merenderos que sostienen barrios de pie, considerados como pobres y en situación de vulnerabilidad socioeconómica. La Coordinadora Nacional de Barrios de Pie sostuvo que el informe pone en manifiesto que la malnutrición es un problema crónico y estructural, lo cual enfatiza la necesidad de declarar la emergencia alimentaria. Independientemente de lo que está vinculado con lo que va a pasar hoy en el Senado para lograr el aumento de este 50% en planes sociales, nos pareció realmente muy pertinente tener la posibilidad de poder analizar estas cuestiones, porque en definitiva muchas veces cuando se circunscriben estos datos que tienen que ver con cómo están los chiquitos del país, las personas con mayor vulnerabilidad, quedan o se circunscriben en debates de plata o de pelea de los políticos. Y la verdad que es un error en el cual no debemos incurrir. Para hablar sobre estas cuestiones queremos dialogar con alguien que sabe mucho y tiene mucha capacidad de comunicar porque nos lo explica sencillito. Así que le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo va? ¿qué tal? ¿Todo Buenos bien? días, todo bien. Muy bien. Bueno, sí, la verdad muy interesante esta encuesta que salió a la luz. Y siempre los datos hay que tomarlos con pinzas, obviamente, y evaluarlo justamente quién recoge los datos, hacia qué población y si esta población justamente en qué situación también se encuentra. Por lo general las encuestas que nos traen datos por ahí más certeros son aquellas que se hacen a nivel país global y en el cual abarcan a todas las categorías y los estratos sociales. Sí. Esas son las que nos dan por ahí el pantallazo más real de la situación de Argentina. Cuando hablamos solamente de comedores en situaciones justamente más precarias, ¿no? Comedores infantiles, obviamente los datos son alarmantes, ¿sí? De malnutrición, y la talla justamente es uno de los parámetros que nos indican esa falta de nutrientes en esa primera edad. Nati, vos sabés que recién cuando empezábamos a presentar el tema, le decía, la verdad que una de las organizaciones que confecciona este informe, que lo hace semestralmente, y a veces ocupa lugar la organización en medios nacionales a propósito del tipo de protestas y los métodos de protestas que tiene, no nos tiene que hacer a nosotros inferir que los datos fueron vulnerados para lograr una u otra acción o reacción por parte de la administración central. Sí tenemos que decir también que los datos que están vinculados con la pobreza, sobre todo de los sectores más de los grupos etarios más bajos, de la gente más joven, que difunde el INDEC, dice que casi 1 de cada 2 chicos es pobre en la Argentina. Entonces, estos datos, mira, tenemos para repasar de nuevo los datitos de la placa. La malnutrición alcanza un 43,3%, lo que tiene que ver con baja talla es del 5,4%, bajo peso el 1,8%, sobrepeso 4,7% y obesidad el 20%. Bueno, el total de los niños censados de 12 a 19 años son 22.000. Hay que decir que estos son chicos que participan y que asisten a estos tipos de talleres. Pero acá lo que estamos viendo con este 43,3% de malnutrición se equipara también con datos estadísticos que reflejan otras cuestiones con datos del INDEC también, ¿no? Con lo cual hay un principio de razonabilidad en los datos aquí abordados. Y ojalá que se puedan tomar medidas políticas, alimentarias correctas. Desde la provincia de Buenos Aires, hace un par de años, está lo que es el SAE, el Servicio Alimentario Escolar, que por suerte en el partido de Pinamar estamos trabajando, ¿sí? Bueno, una colega mía es la que está encargada de eso, pero... Eso Belén. Belén, sí, exacto. Presti Filippo, así es. Y se han visto resultados, la verdad, muy buenos, incorporación de fruta, de por ahí harinas integrales, no tanto refinados y azúcares. Porque la problemática es que a veces dicen, sí, tenemos que alimentar a los niños, pero ¿con qué los alimentamos? Absolutamente. Porque a veces la respuesta no es sí, le damos comida para salir del paso. Sí, para saciar el hambre, pero no los alimenta. Pero no es nutritivo, no hay calidad alimentaria. Y ahí lo vemos después con este parámetro justamente de obesidad, de un 29%. Entonces, sí, los estamos alimentando, pero son alimentos
ricos en hidratos de carbono, de harinas refinadas, azúcares, Sí. galletitas muy azucaradas, inclusive, bueno, muchos hidratos, arroz, polenta, fideo, que si bien son alimentos nutritivos, pero quizás no tienen el buen complemento en ese plato infantil con verduras, por ejemplo. Sí. O la única verdura que hay es papa. Entonces, estamos hablando igual de hidratos. Y ahí es donde por ahí me parece que las políticas alimentarias tendrían que interferir en que sea una cuestión más de calidad. Vos sabés que es realmente interesante y preocupante al mismo modo, porque en esto que persigue esta propuesta que busca poder materializar la ley de emergencia alimentaria, tiene que ver con aumentar unos 50% los planes sociales. Ahora, claro, me parece que en el modo de elegir los alimentos, cómo los cocinamos y cómo armamos la comida para nuestra familia, independientemente de la situación socioeconómica que tengas. Hablamos de los Exacto. lugares más vulnerables. Totalmente. Muchas veces las decisiones que se toman Sí. son equivocadas. Esto no Totalmente. tiene que ver con que compres polenta. No, porque no parte por eso, parte por educación, que es algo que se viene trabajando hace un montón desde el Colegio de Nutricionistas, de que haya educación nutricional en los colegios, Claro. en los niveles iniciales, porque, como decís vos, tengo el recurso por ahí, pero no lo empleo bien, entonces tampoco sirve ese recurso para una calidad nutricional. Tengo que saber emplear ese recurso para poder obtener una buena alimentación y una buena nutrición en mis hijos, en mi familia. Sí. Y para eso necesito educación. Sí. Como en todos los aspectos y rangos de la sociedad, la educación es fundamental. Y en la parte nutricional es re importante y que lastimosamente por ahí no tiene un lugar, ¿no? Ahora, Nati, hablo de una cosa que mientras hablaba me puse a sacar una cuenta. Sí. O sea, por ahí lo que digo es una tontera, pero si es así, corregime y ayúdame a pensar y que podamos pensar. Sí. Hablamos a veces que el diseño y la implementación de políticas de Estado llevan generaciones. En este caso, por ahí no tanto, porque pensá que estamos hablando de nenes que están dentro de 3, 4 años. ¿Cuál es la parte más importante de crecimiento? ¿Hasta qué edad Y más o menos? arrancan la lactancia. Sí. Eso, bueno, se hicieron muchas campañas con Sí, respecto a sí, eso. sí. Y, digamos, es re importante porque todas las madres, todas las mujeres tenemos la capacidad de amamantar. Sí. Y eso es fundamental porque es el alimento más completo para este niño recién nacido. Entonces, hasta los 6 meses. de ahí Después, hasta ahí los- arranca hasta los 3 años, Hasta los 3 años. una ventana de nutrición, pero sumamente importante porque son los nutrientes básicos que van a formar como los cimientos, digamos, Eso, de este tu futuro capacidad, adulto. tu capacidad también intelectual. Total. Entonces, con esto digo, si hay una campaña fuerte que se haga por ahí durante un periodo, no sé, un periodo presidencial, qué sé yo, no sé, 4 años, son chicos que empiezan a nacer Sí. ahora y que son los próximos 4 años. O sea que por ahí no es Totalmente, tanto tiempo. no. En 10 años de trabajo serio, Sí, acá ya totalmente. se puede revertir. Totalmente. Independientemente que habrá primero más inversión estatal, después viste más trabajo en las casas. Pero también es algo que el Estado tiene que contemplar, que haciendo estas campañas de nutrición se van a ahorrar mucho en medicamentos. Sí. O sea, en el hospital, yo trabajo en el hospital y se ve que vos Sí. empezás a corregir, a mejorar, a implementar talleres, educar a la población. ¿Y qué pasa? Empiezan a comer mejor, hay Sí. menos tasa de enfermedades, porque el sistema inmunológico está mejor, el Estado gasta menos en medicación, en Sí. atención primaria de salud. O sea, hay que verle, digamos, el lado, como todas las políticas, Por económico, supuesto, presupuestaria, por supuesto. en el cual vos invertís en educación nutricional, en buena alimentación, pero esto a futuro te va a dar un rédito Sí. en que va a haber menos consumo de lo que es la parte Obvio. de salud. Tengo una pregunta que tiene que ver con una mirada técnica sobre el tema, porque Sí. naturalmente vamos a hacer un abordaje sobre lo que tiene que ver con la política, los dirigentes y esta problemática. No parece haber en este tema grieta. La verdad, que los chicos coman bien, no parece haber grieta en esta cuestión. Obvio. No hay muchos temas en el país, como la soberanía de las Malvinas. Sí. No parece haber grieta en este tema. Han logrado, y como vos me dijiste que desde el colegio, ustedes del Colegio de Nutricionistas han intentado hacer avances y generar. ¿Por qué no se diseña una política más integral? Porque en definitiva el Estado hasta termina ahorrando plata. Exacto, es algo que beneficia a todo el ¿Por mundo. qué no pasa? Y no sé, la verdad, sinceramente... Vos decís, acá se pelea uno, porque medio que están de acuerdo con esto. Exacto, pero bueno, quizás, digamos, no está la visión la visión a futuro, ¿no? Que me voy a ahorrar acá, si invierto acá, ahorro en esto. Sí. Entonces, como que me parece que van más a lo inmediato y no fijándonos en el futuro que queremos dejar en los niños, ¿no? Que van a ser los futuros argentinos Sí. del día de mañana, y qué mejor que velar por una buena calidad nutricional. De hecho, en el comunicado que envían Barrios de Pie, que nosotros recién le dábamos lectura, tiene que ver con esta exigencia o darle
fortaleza el reclamo de que se apruebe la emergencia alimentaria y se envía desde la prensa de la organización esta información para fortalecer el reclamo y que se apruebe la ley. Lo que estamos diciendo, más allá de la plata, que por supuesto es necesaria, tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber cómo alimentamos de una manera más saludable a nuestros hijos. Digamos, con inteligencia, ¿no? Porque vos podés tener el dinero, como hablamos hoy, el recurso, pero si no lo invertís digamos, de manera adecuada, esa calidad nutricional no va a ser completa. Y cuando hablo de calidad nutricional completa en los infantiles, en los niños y en los adultos en general, tenemos que tener la mitad de nuestro plato con verduras. Es así. Las verduras son los medicamentos naturales para nuestro cuerpo. Nos dan todas las vitaminas, nutrientes, fibra, nos logran un equilibrio entre lo que es la proteína o el hidrato. Para el que nos escucha por ahí, la proteína de las carnes, las legumbres, los huevos, y los hidratos de todos los cereales, trigo, avena, cebada, centeno, que necesitamos que estén presentes, ¿sí? No es eliminar ningún grupo de alimento, pero de manera equilibrada. Y eso se logra a través de educación, ¿no? De aprender a comer, aprender a combinar los platos y hacer una buena compra. Que a veces dicen, no, es caro comer sano. No, porque a veces una manzana, una banana te sale más barato que un alfajor. Eso, hoy en día pasa eso, un alfajor está a 80 pesos y una manzana por 30 tenés. Entonces, también es eso, ¿no? Es educar y ver que podemos tener una mejor calidad nutricional y no necesariamente que nos va a salir mucho más caro. Parece no haber vocación o capacidad, si existe la vocación y no se logra, de la dirigencia para avanzar en estas cosas que tienen que ser yo lo que veo desde por ahí a veces del lado público, no se le da la importancia que merece realmente lo que es la nutrición en las personas. Y está comprobado hoy en día en pacientes oncológicos, yo lo veo, que un 90%, 85-90% de pacientes oncológicos tienen una mala alimentación, hablando de ese sector en particular. Y así te puedo decir que en el hospital también el 80% de los que están internados no comen nunca verdura, o tienen sedentarismo, obesidad, sobrepeso, y no se le da la importancia que quizás teniendo la visión esta de doy importancia a esto y me ahorro en internación, en medicación, quizás se puedan lograr muchas cosas. Pero bueno, las políticas de a poco hay que ir reformándolas y embaucarnos en otros temas que por ahí hasta ahora no se le daban importancia. Muchas gracias por la visita. No, por favor, un placer. Una pausa.